Cuando llegaron los 15 años de la niña, ahí empezaron unos celos obsesivos. Está loca, ella tiene unos celos que son enfermizos y le están haciendo daño. A la niña yo la quiero como su padre, su padrastro. Pero tú no eres el padre biológico. Yo soy el padrastro. ¿En qué momento tú empiezas a ver a tu hija como tu rival? ¿Qué es lo que pasa, mi vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted no vio, doctora, cómo le muestra las nalgas, cómo le pela las nalgas? El niño comprando, dando dinero a peso. No, que eso es que un plato que hace mi mamá. ¿Cómo que un Dice, plato que hace su mamá? huevo al orín. Está riquísimo. Considero que esta señora es una loca, está involucrando a los niños. ¿Por qué tiene que ser de Porque niño? tiene que ser niño virgen. Oye, ¿qué beneficios tiene? Eso sirve hasta para las arrugas. ¿Qué puede producir consumir orines? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La escritora y feminista mexicana María Teresa Priego dijo: una madre que rivaliza con su hija tiende a sostener el discurso de ser madre víctima de una mala hija. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y suele suceder, señores, aunque parezca inaudito pensar que una madre y una hija puedan sentir rivalidad, estas son cosas que ocurren en la naturaleza del comportamiento humano. Veamos de qué se trata el primer caso. Señor director, que pasen los litigantes. Ella me quiere más a mí que a su propia madre. Y yo siempre la voy a apoyar. Jamás me voy a separar de ella, cueste lo que me cueste. Esa muchachita se ha convertido en un estorbo en mi relación y voy a hacer lo imposible para mandarla bien lejos y salvar mi matrimonio. Pablo, estás demandando a Mariana. Sí, doctora. Explícame la demanda y lo que exiges para resolverla. Muy buena, doctora. Mi motivo de estar aquí, de demandarla a ella... ¿A ella que quién? ¿Es tu esposa? Es mi esposa hace 11 años. Ok. Yo quiero la custodia de mi hija. Ella viene portándose mal hace mucho tiempo. Y si ella llegase a no unirse a lo que quiero yo hacer, me divorcio, con tal de que mi hija viva bien, que su salud mental esté como esté. ¿Y qué Muy edad bien. tiene tu hija? Mi hija tiene 17 años. La tengo hace 11 años, doctora. Ah, pero tú no eres el padre biológico. Yo soy el padrastro, pero es mi hija. Ya es mi hija, son 11 años que estoy Pero esto es criándola. absurdo, los padrastros no pueden pedir la custodia de sus hijastros. ¿Cómo que no hay no? ley que apoye, no hay una ley que exista. Doctora. O sea, no existe, a menos que haya un peligro y entonces el Departamento de Niños y Familia decidiría. El peligro está, doctora. Ella viene maltratándola hace rato. La niña le tiene miedo, no le tiene confianza. ¿Por Ella qué? tiene unos celos obsesivos de un tiempo para acá, hace aproximadamente 3 años. Bueno, a ver, cuando ustedes se unieron, ¿qué edad tenía esta niña? Cuando yo la conocí a ella tenía 6 añitos. Ok, perfecto. Ella llegó a este país y ella no tenía, estaba pasando necesidades. La puse a trabajar a ella, la puse a estudiar a ella, a la niña. Cuando llegaron los 15 años de la niña, ahí es donde empezó todo. ¿Por qué? Ahí empezaron unos celos obsesivos, solo porque le hice la fiesta de los 15 años, de lo cual ella debe estar orgullosa. Cualquier madre está orgullosa que le hagan su quinceañero. Ella no. Dile a la doctora Totalmente cuánto diferente. gastaste. Dile. Doctora, es mía. Tenía $20,000 y se lo invertí en la fiesta de la niña. ¿Usted Pero le a mí parece eso nunca mal? me llevaste a Europa, que eran nuestros viajes de luna de miel. Nunca. Ella está reclamando algo del cual nunca hizo. Ella, mientras yo la puse a estudiar, la puse a trabajar, nunca estuvo pendiente de su hija. Ahora que creció, a los 15 años, yo no sé qué es lo que le pasa realmente. Esa es mi preocupación. La viene maltratando.
maltratando. Ok, Eso no es entonces así, la doctora. fiesta de quinceañera fue un desastre porque la madre no estaba de acuerdo en que tú te gastaras el dinero y ahí comenzó la rivalidad. Ahí Estuvo empezó. toda la Ok, noche ¿qué más bailando con pasó? la niña. ¿Qué más? Él bailó toda la noche con la niña. Y a mí me ignoró. Es mi hija. Yo deseaba bailar el bal con mi hija. Ella debe estar orgullosa. ¿Qué más pasó? Me empezó a celar. Que porque hablaba con la niña por el teléfono. Tenía que estar pendiente de ella. Que los mensajes. Que porque 2 minutos. Que porque 3 minutos. Incluso la niña un día me frita 2 huevos al desayuno. Llega ella y la cachetea. Y le tira el plato por allá. Y le termina diciendo, tú no le fritas más los huevos a mi marido. ¿Usted cree eso, doctora? Eso tiene doble sentido. Le está dañando la cabeza a la niña. Yo no puedo seguir así. Yo necesito esa custodia ya. Son 17 años de nada. Es mi niña. Siempre la he tratado con amor y ahora ella está así. No Y quiere se la colaborar. pasa todo No el puede. día mandándole mensajes de texto, doctora. Tiene que revisar el teléfono. A ver, y, en este último año, ¿qué ha pasado? Bueno, un día llego yo del trabajo y me encuentro con que ella mandó a la niña para donde su padre, para Colombia. ¿Cuál padre? El padre biológico, que no es ningún padre. A ella no le importa, la niña la mandó ahora, hace un año, a los 16 años, que terminó con mi mamá. Porque ella estaba pasando necesidades. Mi mamá fue quien la tuvo ella y yo seguí enviándola. Ella ni siquiera se preocupó por ella. Ella está mal de la cabeza. Ahora que regresa hace un mes, acaba de regresar, pensé que se le había pasado y vienen los problemas otra vez. Está peor. Está peor, yo no puedo seguir así. Entonces, tú estás exigiendo que la madre y la hija hagan una reconciliación, se lleven bien. Doctora. ¿Tú amas a tu mujer? La quiero, como siempre la quiero, pero ella tiene un celo obsesivo y no se puede. Yo he hablado con ella de 1000 maneras. Le he dicho, vamos a unas entrevistas profesionales, no quieren. Ella dice que no, que eso no es así, que yo miro a la niña con no sé qué. Eso es falso. Yo a la niña la quiero como siempre la he querido y ella insiste y me dice, así yo no puedo. Ella Ok, él, perfecto. eso la está usando, doctora, en contra mía, porque ellos lo que quieren es acabar con mi matrimonio, separarme falso. de mi marido. Espérate. Yo quiero que tú me respondas, ¿ok? Porque yo quiero entender qué es lo que... Esta es tu hija. Esta es la hija que tú pariste. Sí, doctora. O sea, ¿en qué momento tú empiezas a ver a tu hija como tu rival? Doctora, le explico. Ajá. No es que yo no me estoy inventando historias. Es verdad, la niña, nosotros nos conocimos cuando yo llegué aquí, la niña tenía 6 años, tenemos 11 años juntos, la niña siempre se ha criado entre nosotros, siempre ha sido parte de nuestra familia, pero él usa la excusa de que yo estoy estudiando, que estoy trabajando, que yo no me ocupo de la niña, pero él le manda mensajes, la llama, la busca en el colegio, con la edad que tiene, la busca en el colegio. A mí jamás me llama y me ha ido a buscar al trabajo ni a la universidad. Y a la niña sí. O sea, que eso te levanta sospechas a ti. Porque tiene que ver los mensajes por el celular. La Pero tiene de protector de pantalla, la tiene a ella. Le escribe mi amor, le escribe cada 3 Siempre minutos. la he Si hay tratado una así. fiesta, él la va a buscar. ¿Eso es cierto lo que me está diciendo Es ella? cierto, pero es mi hija. Siempre desde los 6 años hasta los 15, hasta los 16, hasta los 17 y cada vez que crezca va a ser mi amor. ¿Tú piensas que él alguna vez la ha mirado morbosamente, lo ha tocado de una manera inapropiada o intencionada? No, doctora. Ya ves. Nada de eso ha pasado. No. Sin embargo, nosotros como pareja siempre nos hemos llevado muy bien en la intimidad. Y para no hacer la relación de una forma monótona, nos intercambiamos los nombres y fantaseamos. ¿Ok? Espérate. Ustedes se intercambian los nombres de... Los nombres, ¿Cómo para que los fantasear. Él me llama como los famosos y yo también lo llamo a Brad Pitt. se hacen esos jueguitos Fantasía así como solamente para, entre nosotros, para intimidad, darle intimidad. excitación. Para dar un poquito de picante. De picante y a él la le vida. encanta, doctora, él le encanta. Cada vez que nosotros tenemos relación y yo le llamo Brad, él se vuelve como loco. Ok, espérate ahí. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta retomamos con el juego sexual de los nombres de los artistas. Regresamos enseguida. Él me dice un día, creo que ahora te comportes como un adolescente y que imites a Camila. ¿Pero cuál Camila? Yo no le dije cuál Camila. Ese es el nombre de mi hija. Pero tú en vez de decirle no quiero jugar más con ese nombre, tú continúas jugando con ese nombre. ¿Por qué? Caso cerrado. Intercambiamos
los nombres de los vecinos, haciéndonos pasar por ellos. Sin embargo, no los incluimos en nuestra relación de pareja. Ok, todo es fantasía. Todo es fantasía. Hasta hace